Señor, gracias por esta hermosa oportunidad que tenemos de estar llegando a la penúltima clase de este cuarto ciclo de Bíblica Fe. Gracias por todo lo que nos ha enseñado en estos 2 años. Creo que yo soy el que más ha aprendido, más que mis mismos amigos y hermanos, porque ha sido para mí maravilloso servirles con el don que me regalaste. Eh, vale la pena todo el desgaste, vale la pena todo. Papá, que hoy día el tema que vamos a hablar, que es la resurrección de tu Hijo Jesús, nos permite entender todo lo que eso nos trajo, todas las cosas espectaculares y maravillosas que ahora podemos vivir en ti gracias a eso. Papá, abre nuestros corazones y nuestras mentes para entenderlo y que se haga vida en nosotros y que tu Espíritu Santo permita que crezca fuerte y que permita alumbrar a más gente. Gracias, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ya pues, voy a compartir la presentación y ahí está. Compartir. ¿Se ve, cierto? Ya, asumo que sí. Bien, la lección 18 habla de la resurrección de Jesús. Vamos a hablar de esto que es súper importante y para eso vamos a ocupar el versículo de Hechos 1:3. En la NBI dice: después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. La Nueva Biblia de las Américas dice: a estos también, hablando los discípulos, después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y la Biblia textual dice: ante los cuales también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas decisivas y se les apareció durante 40 días para hablarle de las cosas concernientes al reino de Dios. Se me fue para atrás. Ahí sí. La resurrección de Cristo es la piedra fundamental y el pilar del cristianismo. No, todo el cristianismo se basa en la resurrección de Jesús. Ustedes dicen el Evangelio no son los milagros. No. El Evangelio no es su muerte. Sí, pero no. El Evangelio es la ascensión. No propiamente tal. El centro del Evangelio de Cristo es su resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección hace que se rompa el círculo vicioso del pecado sobre el mundo. El hecho de que Jesús muera sin pecado hace de que la muerte no pueda retenerlo y por consiguiente vuelve a la vida, resucita, es resucitado por Dios y al no tener pecado sobre él cierra el círculo vicioso que Adán había abierto con su pecado en Edén. Es más, su muerte no hubiera tenido sentido si no hubiera salido del sepulcro. Toda la predicación del Evangelio sería vana sin que Jesús no hubiese resucitado. Es súper importante que nosotros entendamos el poder de la resurrección de Cristo, porque esto hizo que fuera la piedra basal del cristianismo y nuestra creencia de la vida eterna. La vida eterna no habla de que nosotros vamos a ser inmortales, sino que habla de una vida perdurable que podemos vivir mientras vivamos la vida física, pero que no se acaba esto con la muerte, sino que cuando el Señor vuelva vamos a poder seguir nosotros viviendo la vida eterna. Es más, ya podemos vivir la eternidad, como recién les dije, desde el momento en que venimos al Señor, salimos de muerte a vida y esta es eterna. Y esta resurrección hizo que nosotros mismos pudiésemos acceder a ella como galardón. El galardón para todos nosotros que hemos sido seguidores de Jesús y fieles hasta el fin, la vida eterna será nuestra galardón. La corona habla de eso, habla de un premio. La corona es el premio que simboliza la vida eterna y de poder reinar por la eternidad junto con Él. ¿Por qué reinar junto con Él? Porque Él es el Rey y nosotros somos coherederos de todo lo que Cristo ha recibido. Entonces, si Él reina, nosotros también reinaremos. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Si Él vive por siempre y para siempre, nosotros vamos a vivir por siempre y para siempre. ¿Qué pasó?
La corona es un símbolo, es real, pero representa la victoria. Cuando tú vencías en la antigüedad se te ponía una corona. Es un simbolismo muy helénico, muy griego. ¿Te acuerdas que en las antiguas Olimpiadas no existían ni la medalla ni de oro, ni de plata, ni de bronce, sino que te ponían una corona hecha de ramas de olivo? Entonces significaba victoria. Jesús está coronado. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte. Eso lo vamos a ver ahora en un ratito más durante la clase. Y el hecho de que tú recibas corona habla de que tú venciste al pecado, de que tú venciste al mundo al venir a Jesucristo y que eres libre a través de su victoria. Y como venciste, tú también tienes derecho a corona. No es que sea un símbolo no simbólico, efectivamente la corona se nos va a dar, pero ella representa la victoria que nosotros conseguimos en Cristo. A eso me refería. ¿Ya? Ok, gracias, perfecto. Sigamos. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es el objetivo de la clase? Lo primero que vamos a ver, vamos a hablar de esta resurrección real, no de rey, sino que real, de algo que existió, de algo verosímil. También vamos a hablar de la naturaleza y el significado de la resurrección, y en la última parte de la clase vamos a hablar de esta ascensión al cielo. Bien, la resurrección real fue conforme a la escritura. La resurrección de Jesús estaba predicha en la escritura, al igual que su muerte, como Pablo lo señala en 1 Corintios 15 del 3 al 4, y ahí nos damos cuenta de que esto, al igual que su muerte, fue planificado desde la eternidad y que también ya estaba registrado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 16, 8 al 11 y Oseas 6, 2 hablan de esto. Pedro en Pentecostés puntualmente cita la profecía de David en Hechos 22, 25 al 32. Por eso escribieron que es perecedera. Ya, gracias, Jorge. Miren lo que dice la... Oh, ¿qué le pasa a mi...? No tengo que moverlo con la manito, no. Eso. Miren lo que dice Hechos 2 del 25 al 32. Hablando Pedro. Porque David dice de él, hablando de Jesús. Veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2 del 25 al 32 de la Nueva Biblia de las Américas. La tumba de David existe, muchachas y muchachos. Está. Tú vas a Jerusalén y la puedes visitar. Existe. Entonces era imposible de que David estuviera hablando de sí mismo. David está enterrado, tiene una tumba de un rey, obviamente sin imágenes y sin nada como costumbre judía, pero está enterrado en una cueva a la cual tú tienes que descender y ahí hay un sepulcro de piedra con una bandera y símbolos del Estado israelí donde están sus huesos. Existe. Pero David no estaba hablando de sí mismo, sino que como tal lo detalla Pedro, él estaba hablando de un futuro. Él estaba hablando de lo que David estaba viendo en la posteridad y que eso es lo que deja señalado en este salmo, en el salmo que Pedro recita. Y Pedro fue súper enfático al señalar que este gran acontecimiento, y con muchos testigos, ya estaba previsto. ¿Por qué? Porque estaba basado en la escritura, lo acabamos de ver, y aparte apeló a pruebas reales, dando a entender que la resurrección es algo que no se podía cuestionar, que era así, que era real. Es más, sin resurrección no podía el Espíritu Santo haber venido. Jesús mismo dijo de que era necesario que Él
ascendiera, de que Él volviera al Padre para poder enviar al Consolador. Y estamos hablando de que este sermón de Pedro se da después de que el Espíritu Santo desciende con poder en el aposento alto y los capacita con nuevas lenguas y todos empiezan a hablar lenguas nuevas y son llenos del Espíritu Santo. Es ahí que Pedro, el timorato, el traidor y todo eso, lleno del Espíritu Santo, inaugura a la Iglesia Universal con este sermón donde recita este salmo, donde recita un montón de cosas más de la Escritura para señalar que Jesús era el Mesías y que por él el mundo se iba a salvar. Y es eso también lo que permitió que miles de personas se conocieran al Señor y se bautizaran ese día y fueran parte de la iglesia. Conforme a la Escritura, Jesús iba a resucitar. Eso estaba súper claro. Y lo otro que también Pedro señala es que se presentó vivo. La Biblia afirma de que Jesús se le apareció con muchas pruebas a la gente que no dejaban dudas por 40 días, como lo leímos en Hechos 1:3, pero no se les presentó como un espíritu, sino que se les presentó vivo, palpable, con un cuerpo. Y cuando hablamos de estas pruebas, el vocablo griego que se ocupa es tekmenon, que es testimonio, traducido al español. Así que estamos hablando de evidencias basadas en hechos reales que traen credibilidad. Es Jesús el que está vivo. No se te aparece el espíritu de Jesús ni el fantasma de Jesús. Se te aparece un ser de carne y hueso, al que incluso Tomás le metió el dedo en las llagas producidas por la crucifixión. O sea, esas llagas todavía las tenía su cuerpo. O sea, a pesar de ser un cuerpo glorificado, las seguía teniendo. Imagínense ese nivel, o sea, no era un cuerpo nuevo, era el mismo cuerpo de Jesús que se aparece, que volvió a la vida. Y se le apareció por 40 días a muchas personas, dando testimonio, dejando pruebas para señalar que él estaba vivo y que sigue estándolo, que él no se ha muerto. Y como les dije, dejó muchos testigos. Pablo señala que primero se le apareció a Pedro, como lo dice Pablo en 1 Corintios 15:5, que se le apareció vivo, así tal cual como lo dice Lucas 24:34. Y también después se le aparece a los demás apóstoles por cerca de 40 días. Y ahí es donde uno dice, pero ¿cómo iban a hacer? ¿Cómo? Jesús no resucitó, es mentira. ¿Ustedes creen que miles de personas, me refiero a los miles que conocieron a Jesús y que están en el primer sermón de Pedro, que habían visto hacía poco su muerte, o aquellos 11 discípulos que después se convirtieron en apóstoles, ¿ustedes creen que ellos, si esto hubiera sido una falacia, hubieran pagado el precio que pagaron? Es imposible. No tiene lógica morir por una mentira. Es lo que le decían muchos ateos y muchos comunistas a los misioneros cristianos que iban o a China o a Corea del Norte o a aquellos países de la esfera soviética durante los 70 y 80. ¿Vale la pena morir y sufrir por una mentira? Pero si esto no es mentira, es verdad. Jesús resucitó. Y no creo que hayan sufrido todo lo que sufrieron, contando a Pablo, 11 de los 12 discípulos de Jesús, de los 12 apóstoles de Jesús. Sumemos a Matías. 12 de 13 la sufrieron. Pagaron un precio carísimo. Y que terminaron martirizados. Menos Juan. Juan no murió mártir, pero también la sufrió. Todos pagaron un precio altísimo por llevar al mundo la verdad de Jesucristo y este resucitado. No es algo menor. Y en más, fueron perseguidos, los torturaron, los metieron presos, los mataron por afirmar que Jesús estaba vivo, como dice Hechos 12 del 1 al 3. Y también se apareció a 500 a la vez, como habla 1 Corintios 15:6. O sea, dejó testigos,
muchos. Mucha gente pudo testificar que Jesús estaba vivo. Muchos. Que incluso cocinó, acuérdense del final de Juan, le cocina a Pedro un desayuno. O sea, un espíritu no te cocina. Está vivo. Pero nos faltaban dos incrédulos. Aparte de Tomás, la lista es más larga. A pesar de que Jesús siempre se procuró dejar pruebas, y eso lo afirma Pablo en 1 Corintios 15 al 7 a 8, hay varios incrédulos. Por ejemplo, Jacobo, el mismo hermano de Jesús, posible escritor de la carta de Santiago, antes no creía en él, como dice Juan 7:5. Y el mismo Saulo de Tarso, que fue el mayor perseguidor de esta iglesia naciente, como él mismo lo señala en Hechos 22:4, y que luego se volvió en el más importante escritor del Nuevo Testamento. O sea, Santiago, el hermano de Jesús, también se convierte en uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Al principio no le creía. Y después pasó de la incredulidad al verlo vivo. Él es Dios. No me puedo negar a eso. Y se convierte en uno de los líderes y pilares de la iglesia de Jerusalén. Y Pablo, bueno, ya podemos ver todo lo que nos bendice hasta el día de hoy con la mitad del Nuevo Testamento escrito por él. Imagínense lo que provoca la resurrección cuando tienes pruebas de aquello. Y este nivel de testigo hace imposible negar la resurrección de Jesús. Es más, si esta no fuese real, el cristianismo no hubiera sobrevivido más allá de unos 50 o 60 años como gran cosa. ¿Por qué? Porque en vez de extinguirse iba tomando más fuerza, porque perdón, me distraje unos niños que se pusieron a gritar acá afuera. Si hubiera sido una falacia, no dura tanto. Ustedes saben que las mentiras siempre se descubren tarde o temprano. Siempre aparecen las pruebas que terminan por hacer aparecer la verdad. Si esto fuera una mentira, nos llevaríamos casi 2000 años de cristianismo. No estaríamos acá. La Biblia afirma que la tumba de Jesús se encontró vacía. Como dice Mateo 28:6, no hay nadie. Solamente los lienzos dobladitos. Salió de la tumba porque la muerte no le podía retener. Pero, siglo XXI, casi 2000 años de cristianismo, todavía hay gente que sigue sin creer y que se llaman cristianos. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no resucitó y que se le volvió a la vida por no sé qué cosa de que Dios lo hizo su hijo y lo adoptó. No sé qué herejía. Y eso que te leen la Biblia ellos. ¿Sí? En sus sermones usan la Biblia. Los mormones, ¿para qué les digo? Los mormones, según ellos, nacieron cuando José Smith recibe una palabra de un ángel llamado Moroni en el cerro de Cumorah, en el estado de Nueva York. Y yo creo que ese hombre estaba haciendo whisky legal y lo tomó y lo probó y no lo rebajó primero, así que estaba tan borracho de que empezó a alucinar. Así que tu nueva vida. Entonces, también está la famosa secta Moon. La secta Moon está ganando muchos adeptos entre muchos cristianos, sobre todo de Asia. Y es peligroso eso. Ellos no creen que Jesús resucitó. Y eso ha provocado también mucho daño y la gente está empezando a creer herejía. Es como se acuerdan ese video que les mostré hace unas cuantas clases atrás de esta mujer que dice ser Jesús, que ella es la encarnación de Jesús y que ha ido con especies de resurrección espiritual y que se volvió a tomar la vida y que volvió en forma de esta mujer. Y lo otro es la ciencia cristiana. La ciencia cristiana nace por el afán de investigar la escritura
de explicarle, de darle un sentido más racional a la escritura. Y lo que han provocado ha sido una herejía enorme. Toda esta gente va en contra de la ortodoxia bíblica y cristiana. La ortodoxia bíblica habla de un Jesús resucitado y de que la resurrección de Jesús es la base y pilar fundamental del cristianismo. Si ellos se llaman cristianos o gente que sigue a Dios y lo niegan esto, son van en contra de la ortodoxia, van en contra de lo bíblico, enseñan el error, son maestros de mentiras. Y como siempre digo yo, son unos herejes. ¿Preguntas hasta ahí? Una Sigamos. pregunta. Ah, sí, sí, John. ¿Cómo, o sea, ellos también te predican, pero cómo distinguir eh, la diferencia que hay, ¿no? En la predicación. La predicación cristiana, como el nombre lo dice, es cristocéntrica. La predicación cristiana tiene que llevar al arrepentimiento de la persona, señalando que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por los pecados del mundo y que fue resucitado al tercer día y que ascendió al cielo y que pronto volverá por su iglesia. Si eso no es el centro de la predicación de alguien, no está predicando a Cristo. Eso es. Entendido. Es más, eso es todo el Evangelio, para que sepan. Eso es todo el Evangelio. Para los que fueron católicos hay una adaptación del credo de los apóstoles que ocupan los católicos, pero viene de mucho antes, en que resume todo esto. Es esto. No más que eso. El Evangelio de Cristo es eso. Que vino a morir por los pecados del mundo, murió en una cruz cargando todo el peso de los pecados, que murió, que resucitó al tercer día y que ascendió al cielo y pronto va a volver. Eso es todo el Evangelio. No hay más. Es súper sencillo. Por eso todo el mundo lo puede entender. Entonces, si alguien te lo complejiza más de lo que le acabo de decir, que todo esto es bíblico, ¿eh? No estoy señalando nada extraño. Estoy hablando solo Biblia. Se darán cuenta que no es tal, no es real. Bien. Naturaleza y significado de la resurrección. Primero está la incorrupción. ¿Qué es la incorrupción? Es cuando el cuerpo no se pudre, cuando no se te descompone el cuerpo. Depende del tipo de muerte, si tuviste enfermedades asociadas o algún otro tipo de cosas así, tu cuerpo se debiera empezar a descomponer propiamente tal entre el tercer y el cuarto día. Lo primero que te afecta obviamente es el rigor mortis, después tu sangre se seca, se hace polvo dentro de ti, y las propias bacterias que están dentro de tu cuerpo son las que generan esta corrupción. Pero no, obviamente una persona que no ha muerto de algo más complejo, como hay algunas enfermedades que provocan que esta corrupción se dé a veces al día de haber fallecido. Pero, pero lo biológico es eso. ¿Eh? Y la Biblia enseña que el cuerpo de Jesús no se iba a deteriorar, como dice el Salmo 16:10. Esta profecía se cumplió con la resurrección de Jesús, como lo leemos en Hechos 2, del 24 al 30, y eso implica que su cuerpo no se quedó en el sepulcro. Si iba a ser, que si no se iba a corromper, era imposible que se quedara en una tumba. Y Jesús se presentó a sus discípulos diciendo ser el mismo y no un cuerpo, no una materialidad de un espíritu, no, era Él, persona. Él salió de la tumba persona. ¿Mm? Y el propio Jesús afirmó haber resucitado corporalmente, como también lo habla Juan. ¿Mm? Lo dice ahí. Y miren lo que dice Lucas 24 del 37 al 39. Por ello, pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu, y él les dijo: ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. ¿Se fijan?
tenemos otra pregunta. Una consulta, Jorge, ¿sí? Ya, con audio mejor, más rápido. Mi pregunta es, ¿vamos a resucitar distinto a Cristo nosotros? ¿En qué Porque Él sentido? resucitó cuerpo y espíritu. Y nosotros vamos a resucitar solamente en espíritu con un cuerpo nuevo. Vamos a resucitar con cuerpo glorificado. Ya, pero sería distinta a la resurrección de Cristo. Es que, No entiendo. es que técnicamente, y eso lo íbamos a ver más adelante, en la misma clase, que Jesús es un cuerpo humano, tal cual como el de nosotros, que fue glorificado. Como podría haber sido el caso de Elías o de Enoch, que fueron arrebatados con su propio cuerpo. ¿Mm? En este caso, Jesús vuelve a tomar el cuerpo que él tenía, el que crucificaron. Y ese es el cuerpo con el que sube, con el que asciende. Pero la Biblia señala de que nuestros cuerpos van a ser cuerpos glorificados, o sea, en nuestro mejor momento. Y esa podría ser la definición más exacta y más fácil de entender de un cuerpo glorificado, que son el cuerpo en nuestra mejor condición y sin ninguna enfermedad alguna. En el momento en que estábamos en nuestro mejor momento, literal. No. Eso. Ya. Sigamos. La resurrección de Jesús es más que solamente volver a vivir. No. Hay algo más. La resurrección no es solo el hecho de que él volviera, apareciera. No. Porque esto no lo hubiera distinguido de la resurrección de Lázaro, del hijo de la viuda de Naín o de la hija de Jairo. Si esto no fuera así, no podría ser considerado primicia de los que durmieron, como dice 1 Corintios 15:20, ni el primogénito de entre los muertos, como Pablo lo señala en Colosenses 1:18. La resurrección no es simplemente volver a vivir, tenía un mayor propósito. Ellos volvieron a vivir, pero Jesús con su resurrección permitió que la muerte saliera del mundo, la muerte por el pecado, y que la muerte fuera vencida. Y que los que accedemos a la salvación por medio de Jesucristo podemos volver a vivir y ser resucitados. Pero también la muerte, la resurrección de Jesucristo habla de la glorificación y exaltación que Jesús recibió. La resurrección significa eso, como lo dice Romanos 6:4, Filipenses 3 del 20 al 21 y Juan del 7 al 39. Y esto es el fundamento y el pilar del cristianismo. Esto es lo que lo distingue de las otras grandes religiones. O sea, Mahoma tiene tumba. El Buda, no sé si tendrá tumba, pero... Y así. El politeísmo católico tiene a todos sus papas enterraditos y sacándole huesitos, y a todos sus santos sacándole huesitos de cuando en vez. Pero aquí, nada. No hay nada. Y de este modo Jesús determinó que su muerte y resurrección iban a ser el centro de la predicación del Evangelio. Es lo que te dije hace un ratito, John. Eso está en Lucas 24 del 44 al 47. Y también Jesús resucitó para nuestra justificación. Porque sin esa resurrección no podríamos ser justificados delante de Dios y estaríamos totalmente condenados. El hecho de que Jesús muriera permitió que nosotros pudiéramos ser considerados justos. ¿Por qué? Porque el hecho, y esto es otra arista de la doctrina de la imputación que se los pasé en clases anteriores. Como Jesús se llevó la muerte con él, la muerte por el pecado, y se lleva el pecado con él, saca el pecado del mundo y se lo lleva. Pero el pecado solamente retiene en la tumba a quienes pecan. Jesús no tuvo pecado. Por consiguiente rompe el yugo de la muerte que nos tenía esclavos y hace que nosotros, todos los que venimos a Él,
seamos considerados justos por su muerte y resurrección. ¿A qué se refiere la justificación? Cuando uno es culpable de un delito, dependiendo de la ley se le llama reo, imputado, condenado. Cuando tú eres considerado que se te exonera de la culpa, eres considerado una persona justa porque eres un ser de derecho y que habita cumpliendo las leyes que la justicia demanda. Eso se llama ser justo. Entonces, como nosotros hemos transgredido la ley de Dios, somos culpables de la muerte eterna. Pero al venir a Cristo, dicha deuda se paga, se cancela, no existe. No hay sobre nosotros un juicio. Y al no haber un juicio sobre nosotros, pasamos a ser considerados justos. Esto fue una de las cosas que permitió la resurrección. Esto es lo maravilloso de que Jesús haya resucitado. Y ahí Pablo en Romanos 4:25 lo señala. Miren, no lo puse el versículo, pero quiero leérselo. Déjenme llegar a mi super Biblia digital. No alcancé a sacar una Biblia de la clase, así que estoy ocupando la nueva Biblia de las Américas, pero de mi teléfono. Dice, miren, les voy a leer del 23, del 4, Romanos 4, del 23 en adelante. Bueno, 23, 24, 25 dice, y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros a quien será contada. Estoy hablando de ser contado por justicia, sino también que por nosotros a quien será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si quieren un poco más profundo eso, péguense una leída de 1 Corintios 15, de Romanos 4, que obviamente, si que se fijan, estoy basando mucho mi clase en 1 Corintios 15, es por eso. Y Romanos 4 también lo estoy tomando, pero no tanto como 1 Corintios 15, así que se los sugiero leer. Bueno, aparte que les va a servir para la tarea. Eso. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Sigamos. La ascensión al cielo. El modo de ascender fue así. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Hechos del 1 al 9 de la Nueva Biblia de las Américas. La ascensión representa... Si tenemos como base este versículo de Hechos 1:9, podemos inferir que la ascensión representó una traslación local de su persona. Lo que preguntabas tú, Jorge. Hombre de la tierra al cielo. ¿Pero a qué cielo? Bueno, ahora les voy a contar brevemente sobre los tres cielos. Los hebreos dividían el cielo en tres esferas, para que ustedes entiendan, en tres esferas. La primera es lo que nosotros podríamos señalar que es el cielo atmosférico y es donde viven los demonios. Estoy hablando de la concepción judía. Está después el cielo estelar o de la expansión, como le llaman ellos, basado en Génesis 1:14, que es donde está el espacio, los planetas y todas esas cosas tan maravillosas que uno puede ver. Y después está la morada de Dios, como lo señala Primera de Reyes 8 del 27 al 30, y es ahí a donde subió Cristo a sentarse a la diestra del Padre. Es ahí donde está. Estoy hablando de cómo los judíos dividen el cielo, para hacérselo más claro. Bien, pero también, ¿y por qué se dio la ascensión? ¿Por qué asciende? Este versículo muestra dos aristas de un mismo mensaje. Primero, que Jesús en Hechos 1:9 nos muestra que hay dos aristas, hay dos cosas que podemos extraer de ahí. Jesús se humilló a lo sumo y por eso es ascendido a lo más alto. Eso es lo que dice Filipenses 2 del 5 al 11.
Recuerden que Jesús termina totalmente humillado, perdiendo su honra, perdiendo su dignidad y clavado en un madero, enganchado por ahí en un árbol, ahí todo feo, pilucho, desnudo. Ustedes saben que los romanos crucifican a la gente con ropa, pero como los judíos tenían problemas con la desnudez, de que no podían ver a nadie desnudo, a propósito para hacerlos más sufrir, para avergonzarlos más aún, los crucificaban desnudos. ¿Mm? Y aparte aprovechan de robarse las cosas. Imagínense eso, desnudo, golpeado, ensangrentado, escupido, traicionado, humillado. Quizás qué mal le hicieron. Todo eso, toda esa humillación, cuando asciende, es el distintivo de que es ascendido a lo más alto. Como se humilló a lo sumo, es exaltado también a lo sumo. Y la nube que lo cubrió y que lo ocultó de sus discípulos era, por llamarlo así, la señal de que había vuelto a entrar a la gloria que había tenido con el Padre antes de la fundación del mundo. Recuerden que Juan 1 habla de aquello, de que había gloria y de que había algo anterior a la fundación del mismo y de donde ya la Trinidad existía. ¿Mm? Como dice Juan 17.5 y la última parte de Juan 14.28. Y ahí es donde yo también te explicaba, Jorge, que Jesús asciende con una humanidad glorificada. Si bien obviamente resucita y toma la corporalidad que fue clavada en la cruz, pero él, mientras va ascendiendo, su cuerpo se va glorificando. Va dejando el estado, no pasa a ser un cuerpo espiritual, no sé cómo describírtelo bien, porque estaría mintiendo. No podría encontrar una mejor definición. Y si sigo buscando a lo mejor algo como explicártela, puedo estar mintiendo o escapándome de lo que puntualmente la escritura nos pueda enseñar. Pero de esa forma Jesús asciende. Pero ¿cuál es el verdadero sentido de la ascensión? Sí, Jorge, hablaste. Cuente. Sí, que Jesús tenía un cuerpo físico, o sea, tenía el cuerpo con el que todos lo conocieron. Y con el que resucitó. Podía traspasar paredes, sí, pero podía traspasar paredes, podía hacer muchas cosas. Porque era un cuerpo glorificado. Y sí, se supone que el cuerpo glorificado, independiente sea, a ver, entonces el cuerpo glorificado puede hacer esas cosas. Claro, porque está revestido de gloria, por llamarlo así. No es que se haya presentado espiritualmente solamente. No. Estaba en cuerpo físico. Ya, Lo pudieron tocar. Acuérdate que Tomás le metió los dedos en las llagas. Sí. O sea, ya, gracias. Tocable, totalmente. Cuando hablamos de la ascensión, esta tiene un sentido doctrinal súper importante, de suma importancia. ¿Por qué? Porque esto marca la entrada de Jesús a este santuario celestial. Es ahí donde Jesús ya ahora pasa a oficiar como sumo sacerdote de este nuevo pacto y que presenta ante el trono del Padre la ofrenda en holocausto de su propia sangre. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando hablamos del oficio de Jesús sumo sacerdote? Aquí estamos hablando de que Jesús pasa a oficiar como nuevo sumo sacerdote de este nuevo pacto con su propia sangre ante el trono del Padre en holocausto para expiar la culpa de la humanidad ante el Padre. Con esto el pecado se acaba. Con esto en el sentido de que el pecado sigue existiendo mientras el diablo no se vaya al lago de fuego. Pero hay una posibilidad cierta y cercana de poder salir de ahí. Y esa forma cercana y certera es Jesucristo. A través de Él, de su muerte, de su resurrección,
nosotros podemos ser salvos. Y nuestro pecado, si bien sigue existiendo esta condición de pecado, por intermedio de su sangre derramada en sacrificio expiatorio por ti y por mí, hace que Dios nos vea limpios, sanos, salvos, santos, sin pecado, sin culpa, sin juicio. Es súper importante esto, súper importante. Eso lo podemos leer en Hebreo, está mucho más desplegado, lo podemos leer en Hebreos 9, del 11 al 15, 24-26, en Hebreos 10, del 5 al 22, y en Hebreos 13, del 10 al 12. Y era totalmente necesario de que ascendiera al Padre para recibir este espaldarazo, por llamarlo así, por la victoria que había conseguido. Se llevó a los cautivos y dio dones a los hombres, como dice Efesios 4:8. Recuerden, nosotros ahora, si yo estoy aquí, si ustedes pueden cantar, si ustedes pueden adorar, si ustedes pueden hacer algo, es por ese don que en la ascensión Dios permitió que se repartieran entre la iglesia. Fíjense la importancia. Si no asciende Cristo, no podría haber Pentecostés. Es más, Pentecostés era la fiesta de la cosecha. O sea, no podía haber esta cosecha de dones para la iglesia sin que Jesús hubiese ascendido. Acuérdense lo que dijo Jesús mismo: es necesario de que yo suba al Padre, pero no se preocupen, yo voy a enviarles a este Consolador, este Paracletos, esta ayuda, para que los va a guiar en espíritu y en verdad. Y el Espíritu Santo cayó en Pentecostés y sigue estándolo con nosotros desde ese día. No se ha ido, está acá. Está acá con nosotros, está acá en tu casa. A los que ven el video de YouTube, está allá. Está allá. Está aquí conmigo. No se ha ido. Y eso es gracias a que Jesús ascendió. Sí, maravilloso lo que pasó. Otro sentido de la ascensión es que Él asciende también para preparar un lugar para nosotros, como lo dice Juan 14, del 2 al 3. Él de esta forma tomaba posesión del trono celestial, tanto profética como representativamente. Se me cambió el slide de nuevo. ¿Qué pasó? Cuando la iglesia sea arrebatada del Espíritu Santo, ¿también se irá o se quedará en este mundo? Buena pregunta. No lo sé. Es que se supone que la función del Espíritu Santo, podemos inferir de que la función del Espíritu Santo es acompañar a la iglesia. Si la iglesia no está en la tierra, el Espíritu Santo, su función para la cual está con la iglesia ya no sería tal. Eso es cuando la iglesia ya no está en la tierra. Porque la función del Espíritu Santo es esa: acompañar a la iglesia, guiarnos, acompañarnos, enseñarnos. Pero asumo yo por eso que cuando la iglesia no esté, el Espíritu Santo tomará otra función. No lo sé. Pero exe la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Dice que se van a convertir. ¿De qué estamos hablando, Juan? Es que ahí estamos a... espera, es que ahí entramos en otro contexto, muchachos, que no pertenece a la clase. Y esto va a... Eso va a... en otra clase. Eso pertenece a escatología. Y la escatología tiene 4 hipótesis. Y una de las 4 hipótesis es de la que me están preguntando ustedes. Y ahí, pucha, no es por ser pesado, pero nos vamos a desviar. ¿No? No es que no les quiera contestar, eso lo podemos hablar otro día. Pero no pertenece a la clase. ¿Ya? Las voy a hacer las preguntas, pero enfoquémonos. ¿Ya?
Después les contesto eso. ¿Ya? Uno por no contestar. Está bien. Sigamos. Cuando Jesús asciende al cielo, él toma posesión de este trono celestial, tanto profética como representativamente. Profética porque todo esto estaba profetizado y se iba a cumplir. Eh, pero también esto hace que nosotros podamos ser sentados en lugares celestiales, como dice Efesios 2:6. Cuando hablamos de lugares celestiales no tiene que ver de que nosotros estamos allá viendo la eternidad, no, sino de que nosotros podemos acceder por intermedio de Jesucristo a hablar con el Padre y podemos tener una relación con Él. Y también por medio de Cristo adquirimos esta ciudadanía celestial y nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Esta nueva humanidad redimida va a volver a quedar reinstaurada en el lugar que Adán había ocupado antes de la caída. ¿A qué me refiero yo con esto? Cuando Adán cae, cuando Adán peca, él pierde su lugar de vivir la eternidad. Cuando esta humanidad redimida, que somos nosotros ahora, podemos vivir la eternidad, incluso estando acá en la tierra. ¿Por qué? Porque al nosotros venir a Cristo ya empezamos a vivir la vida eterna. La vida eterna no se acaba, simplemente llega la muerte física, pero nosotros sabemos que la muerte física, si bien duele, no nos va a retener. Así que va a durar un rato. Y después vamos a seguir estando vivos por la eternidad. Así que eso lo dice Génesis 1:28, el Salmo 8, 4, 6 y Hebreos 2 del 7 al 9. Y también con eso vemos de que está sentado a la diestra del Padre. Esta es una expresión que se repite a lo largo del Nuevo Testamento y que habla, y bueno, para que quede claro, estar sentado al lado de un rey a veces solo significa un honor. ¿Se acuerdan de Mefiboset y todo eso? Pero lo común señala una participación en el poder y en la autoridad. O sea, Jesús participa de ello, del poder y de la autoridad. Y ya desde la profecía del Salmo 110:1, vemos que este es el sentido que la frase tiene aplicada a Cristo. En estos momentos Jesús está sentado a la diestra del Padre ejerciendo poder y autoridad. Pero también esto habla de una expresión también antropomórfica. ¿Por qué? Porque Dios también Dios es espíritu. No tiene diestra, no tiene cuerpo. Y sentado es un simbolismo, ya que así como aparece sentado, también Jesús aparece de pie ejerciendo un poder ejecutivo. Aparece tanto sentado como de pie. Entonces ahí es donde quiero que les quede claro de que está, suena como chistoso decirlo, pero está sentado, pero también está de pie, ejerciendo este poder que tiene, este poder ejecutivo, y que eso también está simbolizando su condición de resucitado y que también implica de que está intercediendo por cada uno de nosotros. Pero está allá, con el Padre, al ladito de él, pues, disfrutando de ser rey por el hecho de humillarse tanto por amor a nosotros. Así que eso nos tiene que dejar súper, súper contentos. Pero hermano, dice, un espíritu puede tener figura. Un espíritu puede tener figura. Pucha, se supone que da para muchas conjeturas eso. Se le apareció el espíritu de Samuel cuando Saúl visitó a la medium de Endor, porque Dios en Daniel sale como un anciano de días. Claro, toma esta figura antropomórfica para poder presentarse entre nosotros. Pero a eso me refiero, Dios es espíritu. Dios se muestra de una forma para que nosotros lo podamos ver. Eso se llama teofanía. Y Daniel tiene esta visión de un anciano. Es lo mismo que también ve Juan. Pero también sabemos por la Biblia de que Dios es espíritu. Eso. Es que eso se los quería dejar claro para que no entren en malas interpretaciones de que
hablamos netamente de cuerpo, y eso también se pega mucho a la doctrina católica de la transubstanciación, de la cual cuando en la Eucaristía se toma y se come cuerpo real. No, es para eso, para clarificarles eso. Lo quise poner para eso. ¿Mm? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Sigamos. Para ir terminando. La resurrección de Cristo fue conforme a la Escritura, al igual que su muerte. Se presentó vivo, no como un espíritu, sino se presentó con cuerpo. Dejó evidencias y ante muchos testigos. La resurrección de Cristo es más que solo volver a vivir, sino que esta es la que le permitió a Jesús ser glorificado y exaltado a lo sumo, logrando con aquello nuestra justificación. Su ascensión también permitió que pudiera volver a su gloria anterior, a la fundación del mundo, pero ahora como el sumo sacerdote de este nuevo pacto y presentando en sacrificio de expiación su propia sangre. Un poquito. Ahí sí. Listo. Su ascensión también permite que Jesús pueda prepararnos moradas para vivir eternamente con Él, y al estar sentado a la diestra del Padre habla de dominio y autoridad, pero también está de pie intercediendo por nosotros. Bien. Queridas, queridos, tarea. Le saqué un pantallazo para después mandárselas. Tarea. Pregunta número 1. ¿Qué profecía fue la que Pedro en Pentecostés, que fue la que, mírenla, se redactó mal? ¿Qué profecía fue la que citó Pedro en Pentecostés? Señale y comente. Cualquier Biblia que tenga referencias al pie se las va a señalar, pero no me pongan ahí el versículo, no. Señale cuál es y comente cuál fue, un poco más de contexto. Aparte de Tomás, ¿qué otros personajes del Nuevo Testamento no creían en Jesús resucitado? La lista es larga. Nombre 2. Ahí ven cuántos colocan ustedes. ¿Qué fue lo que permitió a Jesús ser glorificado y exaltado a lo sumo? Se los dije. Eso está fácil. 4. Comente cuál es el fundamento y pilar del cristianismo. Fácil. 5. ¿Qué fue lo que pasó con la ascensión de Cristo según Efesios 4:8? Comente, por favor. Comente. ¿Puedo responder en un audio? Ya, Juan. Ya, dale. Si la otra vez lo hiciste igual. Manden la tarea por último. Ustedes saben, a editorial@leondejuda.cl. ¿Ya? Recuerden, editorial@leondejuda.cl con el asunto tarea, lección, número de la lección. Y ahí mi filtro no los borra, no los considera spam. ¿Ya? Eso, gente. Eso, muchachas y muchachos. Esa fue la clase del día de hoy. Ya pues, oramos para ir terminando, ¿les parece? Señor, gracias por lo que pudimos aprender el día de hoy. Por lo magnífico que fue el hecho de que tu Hijo Jesús resucitara. De que gracias a ello nosotros pudiéramos disfrutar de tantas cosas. Por infinito amor. Simplemente porque, como dice Juan 3:16, tú amaste de tal forma al mundo que enviaste a tu Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que pueda vivir la vida eterna y disfrutarla junto con Él. Gracias, papá. Gracias, papá, por los corazones, por esta sana curiosidad que mis amigos tienen cada jueves. Para mí, Señor, es una bendición tenerlos
y también poder servirles con esto de la cual yo simplemente soy un mayordomo de lo que tú regalas. Cuídalos, protégelos y bendícelos, que esto se implante en lo más profundo de sus corazones y que pueda permitir que más gente se pueda acercar y pueda conocer la verdad. Gracias, papá. En el nombre de Hijo Jesús. Amén y amén.